Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les vamos a acercar lo más destacado de la economía y los mercados de Estados Unidos. Para hablar de todo ello, esta semana está con nosotros José González, que es Managing Partner de GCG Advisors. Bienvenido y muchas gracias por estar de nuevo en Estrategias de Inversión, José. Encantado, Cristina, es un placer. Vamos a comenzar, si te parece, con las previsiones, con los datos que conoceremos esta semana que comenzamos. Entre ellos tendremos que estar pendiente del dato de desempleo del mes de noviembre, que podría quedarse en el 3,7%. También conoceremos el PMI manufacturero, que también podría quedarse como está, en el 55,4%, y el PMI servicios del mes de noviembre. Sin olvidar que se va a publicar el libro base de la Reserva Federal y hablará el miércoles Jerome Powell. José, después de que lo hiciera ya la semana pasada, dijera que va a haber una subida en diciembre y que el año que viene va a ser un poco más moderado, ¿no?, la subida de tipos. Totalmente. Las cifras de empleo, como siempre, son las más importantes del mes para los mercados, en la medida que es uno de los indicadores claves para ver si la Fed va a seguir subiendo las tasas o no. Lo que sí es claro es que la tasa de creación de empleo y desempleo no puede seguir con la dinámica de los últimos 12 meses porque ya casi no hay nadie a quien emplear. Con un desempleo por debajo del 4%, cada vez va a estar más ajustado. Ya el mes pasado vimos que el promedio, que siempre ha sido 200.000 y pico de empleos creados, ya está por debajo de esos números. Sin embargo, los indicadores económicos deberían seguir siendo positivos, lo cual va a llevar a que el consenso se mantenga, que vamos a ver un aumento de tasas más en diciembre. El mercado está convencido y la pregunta es qué sucede el próximo año, que es donde estuvo la disputa entre el presidente de la Fed y el presidente de los Estados Unidos, de si las tasas deberían seguir subiendo o no, y que Powell le enfrió un poquito la discusión para no confrontar al presidente. Sin embargo, lo que se llama el dot chart, que es de donde se sacan las previsiones de cómo votan los distintos miembros de la Fed, indica que todavía podríamos ver 3 aumentos el próximo año. En el mejor de los casos, en lo que se llaman aquí las palomas, los blandos en términos de tasas, sería una. Probablemente tengamos 2. Veremos a ver qué pasa. Y pendientes también esta semana de las conclusiones y repercusión de la reunión del G20, supimos que el viernes se ratificó, se firmó el nuevo tratado comercial de Norteamérica entre Canadá, Estados Unidos y México, que deja ya a un lado al NAFTA. Este es el nuevo. Se han puesto los 3 países de acuerdo. ¿Qué esperamos de este nuevo tratado? El cierre de la firma que abrió la reunión de los G20, que fue un evento bien positivo, no dejó de tener sus elementos de conflicto, porque el presidente Trump se refiere al NAFTA con las nuevas siglas que nadie recuerda, y el primer ministro de Canadá lo llamó el nuevo NAFTA, cosa a lo que los Estados Unidos se resiste a llamar, y dijo el primer ministro canadiense que quedaban pendientes, a pesar de que se firmara el NAFTA, el nuevo NAFTA, que se eliminaran las tarifas al acero y al aluminio, que es lo que realmente está afectando a la industria automotriz, y mencionó al gran elefante en la mesa, que es General Motors, que a pesar de estos acuerdos y de las tarifas, anunció un cierre de plantas importante que afecta a los Estados Unidos y Canadá y que indica a lo que realmente tiene al mercado muy ansioso, más allá de las tarifas, más allá de la política, más allá de la reunión entre Xi Jinping y Trump, que es que el indicador de General Motors es que la demanda puede no estar allí. Uno, porque los términos de crédito aumentan, y dos, porque la gente no tiene capacidad disponible para seguir comprando automóviles. De ahí que hicieran esta reducción que implica eliminar 15.000 empleos en los Estados Unidos y Canadá. Se ha firmado ese acuerdo, pero todavía hay alguna cosa pendiente, ¿no?, por cerrar. Los detalles se seguirán trabajando y no nos olvidemos que Trump le torció el brazo a Peña Nieto, que lo firmó en su último día, porque él tenía que irse temprano del G20 porque no podía quedarse más allá ni un minuto más de su presidencia, que vencía el viernes. Sin embargo, Trump habló muy bien de López Obrador en esa misma ceremonia, y los canadienses no están muy contentos con lo que firmaron. Veremos si hay ajustes o no. Y la gran discusión es si la técnica del brazo torcido de Trump funcionó con México y Canadá, funciona o no con China hacia adelante. Esa es la gran pregunta que seguirán teniendo los mercados y que los seguirá manteniendo ansiosos. Pendientes esta semana de cómo reaccionan los mercados a todo lo que ha pasado en el G20, también reunión del presidente chino con Donald Trump, aranceles sí, aranceles no.
estaremos también pendientes de cómo reaccionan los mercados. La semana pasada, Wall Street con volatilidad, sobre todo por lo que comentábamos antes, la discusión entre Trump y Powell, ¿no? Esa confrontación, y también por el tema de los aranceles. José. Correctamente, el tema fundamental, y luego que Powell cambiara una línea en su discurso en el Club de Economistas de Nueva York, una sola línea, causó que el mercado recuperara parte del terreno perdido. Seguimos en términos netos habiendo más perdido de lo ganado, en el sentido que las tasas de interés son fundamentales para las valoraciones de las acciones y la actividad económica. Hay una cosa en los mercados que se llama la tasa de descuento. En base a la tasa de descuento, que es lo que paga el bono largo norteamericano, que es el bono 10 años de la Reserva Federal, se valoran todos los activos de todos los mercados, de acciones y de deuda. Por eso es que esa tasa es clave. Y por otro lado, la guerra comercial o no, abierta o no con China, en función de que ya nos queda claro que hay una desaceleración económica global, con la excepción de los Estados Unidos. Pero ya el consenso de los economistas en Wall Street, en New York, es que los Estados Unidos no va a seguir creciendo el próximo año a los mismos niveles de este año, que se benefició de un recorte tributario y de la inercia de crecimiento que venía de la administración anterior, y ya empieza a crecer la perspectiva que en el 2020 podemos tener una recesión. ¿En función de qué? De que el recorte fiscal no está financiado. Y para subsanar ese recorte fiscal sin financiación hay que emitir más deuda. Y esa deuda la tienen que comprar los chinos porque la economía norteamericana no es capaz de comprar eso. Y esa trampa podría llevar a esa recesión, por más suave que sea en el 20, que es lo que va a seguir teniendo los mercados, como se dice en inglés, on the edge, en el borde. En el borde. Y un dato de la semana pasada relacionado con la economía de Estados Unidos, la segunda estimación del tercer trimestre del PIB, que se quedó en el 3,5%. Que sigue siendo un nivel extraordinario en términos de la capacidad de crecimiento de los Estados Unidos. Es una economía que no puede crecer por las condiciones económicas existentes por encima del 3. De ahí que ese crecimiento del 4 fue extraordinario en función del recorte fiscal. El 3,5 sigue siendo importante, pero de nuevo, el consenso para el próximo año está por debajo de 3. Y hacia el 20, una recesión significa que el crecimiento debería ser marginal o negativo. Entonces, la tendencia va a seguir a decrecer y vamos a ver cómo influencia eso las ganancias de las corporaciones, que es lo que contrapesa las tasas de interés y los temas políticos, pero esa inercia podría ir creciendo el próximo año. El mercado, la discusión con esta volatilidad de las últimas 3 semanas es si era una corrección o era un bear market, y el consenso fue ya la semana pasada que estamos en un bear market, suave, pero un bear market. Y otro tema del que quería hablar es del crudo, del petróleo. Está en mínimos el precio. La semana pasada el barril de referencia en Estados Unidos, el West Texas, bajaba de los $50, algo que no se veía desde hacía 13 meses, y el Brent sigue por debajo de los $60. Y esta semana se reúne la OPEP. El indicador que pone a los mercados nerviosos, porque también es un proxy para la demanda. Cuando el precio del petróleo cae mucho, lo que el mercado asume inmediatamente es que no hay demanda de petróleo, no hay demanda de combustible, la gente no está manejando, la gente no está tomando vacaciones, el transporte decae. Sin embargo, el mercado está una vez más desbalanceado. Hay mucha oferta y porque la demanda no crece a los niveles, los inventarios son constantes, y una nueva discusión en la OPEP para recortar otro 1 millón de barriles. Recordemos que el millón anterior de recorte fue difícil porque había que lograr un acuerdo entre la OPEP y los rusos, que se logró y se recortó ese 1 millón. Y sin embargo los precios siguen bajando, a pesar de que Venezuela produce la mitad de lo que producía y es incapaz de producir más. Es decir, a paz del recorte hay uno de los productores, que era clave, que produce mucho menos. Y los petróleos siguen, y el precio sigue cayendo. Probablemente eso además subraya que los patrones de consumo a nivel global siguen decayendo. Uno, por la existencia de un inventario más y más grande de automóviles que son bien híbridos o son eléctricos, y porque la tecnología está permitiendo que consumamos electricidad mucho más racionalmente. Y esa tendencia la tiende a subrayar el precio del petróleo. Recuerdo hace unos meses que estaban tan altos los precios del petróleo que había quien decía que a final de año podrían llegar a los $80. Totalmente. Y estamos en 60 con el Las Brent. dinámicas son otras. Total. Y además tenemos que el swing producer, el productor que determina cómo el vaivén de los precios, es los Estados Unidos, ya no es Arabia Saudita, con el fracking. El problema con el fracking es que los costos son más altos que el petróleo convencional, pero cada vez tienden a ser menos altos esos costos, por lo tanto
Ya los Estados Unidos produce casi tanto petróleo como Arabia Saudita, y con la producción restante y la desaceleración es exactamente los resultados que tenemos. Y antes de terminar, José, quería hablar, que me comentases qué te parece o cómo puede afectar a la economía en general lo que está ocurriendo en Europa con el Brexit. Cómo puede afectar a Gran Bretaña, a Europa y también a Estados Unidos, porque la semana pasada Trump comentó que con el Brexit quizás los acuerdos comerciales con Gran Bretaña podrían ser problemáticos. Problemáticos en el sentido que el Brexit, a pesar de que pareciera que tiene un horizonte claro, tampoco queda claro que sea tan claro, ¿sí? Valgan las múltiples redundancias, porque habiendo llegado a un acuerdo entre Inglaterra y la Comunidad Europea, ahora tiene que aprobarlo el Parlamento inglés y nada asegura que el Parlamento inglés vaya a aprobar ese Brexit, por lo tanto todo este ejercicio puede ser más o menos inútil. En cuyo sentido seguimos teniendo el ruido del Brexit y las condiciones, más que el Brexit hoy día, es la actitud de Trump de cara a China y si se establecen finalmente esas tarifas o no, y lo que se llama el juego de la gallina, a ver quién es el que se rinde primero. Y el mercado se empieza a creer que probablemente los chinos no necesitan tanto a los norteamericanos como pareciera. De ahí que la reunión, habiendo sido en Buenos Aires, era clave, porque hoy día el socio comercial más importante de América Latina ya no es los Estados Unidos, es China. Por lo tanto, la vocación latinoamericana en lo que se refiere a comercio internacional va a seguir virando hacia el Asia antes que los Estados Unidos. China se hizo con el mercado de África y ahora está con Latinoamérica, ¿verdad? O sea que el Brexit no va a ser tan importante como parece, ¿no? No. Lo dejamos ahí en stand-by. Exacto. José González, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Estrategias de Inversión. Encantado. Y a ustedes les esperamos con más noticias sobre la economía y los mercados de Estados Unidos desde aquí, desde los estudios de televisión del Nasdaq. Saludos, Cristina Rodríguez.